Hola, buenos días. Bienvenidos a nuestra materia de ética jurídica. En estos momentos damos inicio a la unidad número 1 de nuestro programa de estudios que se llama Generalidades, Importancia y Necesidad de la Ética y de la Deontología Jurídica. En esta ocasión, esta materia de ética jurídica en su programación contempla el desarrollo de 6 unidades. La unidad 1, que ahora nos ocupa, la unidad 2, ética y responsabilidad profesional, la unidad 3, la vocación del jurista y del abogado, la unidad 4, deberes éticos de los profesionales y ética procesal, número 5, historia y deberes profesionales de la abogacía, y en el número 6, la deontología de los abogados. Vamos a ir desarrollando en el transcurso de las diversas clases de esta materia cada una de estas unidades, iniciando en esta ocasión con la unidad número 1. Esta unidad número 1 que estamos desarrollando tiene 3 temas. El tema número 1, introducción y generalidades, donde pues básicamente vamos a recordar algunos conceptos básicos como definiciones de qué es la ética, qué es la moral, cuál es su importancia, cuál es su función, cuáles son sus características. Y también dentro de este tema número 1, a manera de introducción, tenemos un pequeño recordatorio históricamente de lo que es la palabra ética, de dónde proviene. En el tema número 2, de ética aplicada, pues vamos a distinguir de qué manera en la vida cotidiana se pueden aplicar todos estos preceptos que le integran. Y en el tema número 3, ya vamos a aplicar un poquito más estos conceptos a nuestra materia de derecho. Empezamos con la reflexión. Reflexiona. ¿Has reflexionado alguna vez sobre la naturaleza de lo bueno y lo malo? Piensa, ¿cuál es tu respuesta? Como puedes ver, la respuesta dependerá de las experiencias de vida de cada uno y de los valores que desde pequeñitos se les ha inculcado. Etimológicamente, ¿qué significa la ética? La palabra ética viene del griego éticos, el cual a su vez deriva de ethos, que significa costumbre, hábito. La ética es la reflexión teórica sobre la moral y es la encargada de discutir y fundamentar de manera reflexiva todos aquellos normas, principios que rigen nuestra moral en el día a día. En el desarrollo de la historia de la ética se observa que ésta comenzó con las primeras necesidades sociales de los hombres más primitivos, quienes necesitaron diferenciar lo bueno de lo malo para poder vivir y para poder convivir en esas nacientes civilizaciones. Aunque existen algunos antecedentes, por ejemplo, de algunos papiros que se han descubierto en el antiguo Egipto, donde se establecen una serie de reglas morales, se considera que la historia de la ética se origina propiamente cuando los antiguos filósofos griegos comenzaron a estudiar la ética como parte integrante de la filosofía. Comenzaron a preguntarse qué era lo bueno, qué era lo correcto, qué era lo malo, qué era lo incorrecto. Y la conclusión era que todo aquello que era considerado como bueno era todo aquello que siempre conllevaba al beneficio de toda la comunidad. Y aquí en pantalla podemos observar 3 de estos personajes que podemos distinguir en el mundo de la antigüedad, específicamente en Grecia, que desarrollaron precisamente algunos pilares de esta
ciencia de la ética, como por ejemplo Sócrates, Platón y Aristóteles. No vamos a entrar en el estudio profundo de cada uno de estos porque no es el objeto de la materia. Sin embargo, sí es indispensable que ustedes identifiquen históricamente hablando algunos de los conceptos básicos que estos personajes consideraban al estudiar y reflexionar sobre la conducta de las personas y que dan base precisamente a nuestra materia. Vamos a empezar con Sócrates. Sócrates, en su obra Diálogos, usa la reflexión como una herramienta, una actitud para buscar lo que es el verdadero bien. Él nos dice en sus reflexiones y en sus obras que el conocimiento y la sabiduría conllevan a una conducta virtuosa y que este autoconocimiento, o sea, el saber quién soy, qué es lo que puedo ofrecer yo como persona, es precisamente la base. Sócrates es considerado históricamente hablando como el padre de la ética y él considera y define la ética como un conjunto de actos que se basan en la verdad, la bondad y la utilidad. Esta corriente filosófica de la ética busca explicar y entender la virtud y el bien. Como pueden observar entonces, el bien es el estudio principal de su ética y su objetivo de vida. Para él, todos debemos de vivir bien y el premio por el vivir bien es que nosotros tengamos en nuestra vida bondad y justicia. Sócrates considera que el único mal que existe es la ignorancia. Por otra parte, tenemos a Platón. Platón trata de explicar, para definir lo que es la ética, dar respuesta a esta pregunta, ¿cómo deberíamos de vivir? Y en esta búsqueda de la respuesta en nuestra vida cotidiana, considera entonces que la ética debe de regir y regular nuestros actos, siempre en búsqueda del bien. ¿Y qué es el bien? El bien es el conjunto de reglas o normas que deben de regular nuestro comportamiento como humanos dentro de una sociedad, dentro de un estado, para que nosotros en nuestra individualidad, si cada uno de nosotros actuamos bien, luego entonces vamos a formar entre todos un bien común. Y para desarrollar este bien común, cada uno de nosotros en nuestras actitudes cotidianas debemos desarrollar y debemos de aplicar diversas virtudes como la justicia, la templanza, la prudencia y la sabiduría. De la misma manera, tenemos el pensamiento de Aristóteles. Aristóteles refiere que cada uno de nosotros tenemos un ethos, o sea, tenemos un carácter, un modo de ser, una forma de ser que va a regir y va a gobernar nuestra conducta que realizamos día a día en los diversos grupos sociales con los cuales interactuamos. Pero él reitera que este carácter está mediado, está guiado, ¿por qué? Por nuestro pensamiento. Y de esta manera, cada uno de nosotros forma una individualidad. La ética de Aristóteles se define entonces como la búsqueda de la felicidad. ¿Y qué es la felicidad? Es el fin último que cada uno de nosotros debe de buscar en su vida. Es el bien al que aspiramos por naturaleza propia. Pero aquí hay que hacer una reflexión interna, según Aristóteles, que es indispensable que no nos confundamos en la búsqueda de la felicidad. La felicidad no es el placer que nos produzcan determinadas situaciones en la vida cotidiana, tampoco dice que es la felicidad el alcanzar la fama o el alcanzar el poder, y también refiere
que la felicidad tampoco la vamos a encontrar en el dinero. Aristóteles basa su ética en la felicidad, pero esta felicidad la debemos de encontrar en nuestro interior, en nuestra reflexión interna, y se va a impactar y se va a proyectar en la manera como nos comportamos para con las demás personas en la comunidad. Entonces, a grandes rasgos, hemos podido identificar algunas de las ideas base de lo que es el desarrollo de la ética en el plano de la explicación de estos antiguos griegos, como son Sócrates, Platón y Aristóteles. Luego pasamos a lo que es la Edad Media. La Edad Media considera y concibe a la ética como una ética teocrática. Recordemos que en este periodo histórico de la humanidad, la mayor parte de las conductas y la vida económica, política, social, cultural de las personas en esos instantes estaba guiada por Dios. Entonces aquí podemos identificar como ejemplo de esta ética medieval la ética tomista, la ética de Santo Tomás de Aquino, quien era un discípulo de Aristóteles, y él consideraba que todo ser humano tiene una finalidad suprema, que la finalidad suprema de todos y cada uno de nosotros es la unión con Dios, y el bien máximo, el alcanzar precisamente esta felicidad, únicamente nos la va a dar el encontrarnos internamente, el reflexionar y en esta búsqueda y en este encuentro con Dios. Para poder alcanzar esta felicidad, ¿qué es lo que debemos de hacer? Dice Santo Tomás de Aquino, necesitamos día a día cumplir con nuestros deberes y obedecer las leyes que nos van a indicar lo que es bueno y lo que es malo. En consecuencia, en esta Edad Media, con este personaje de esta ética tomista, estamos claramente identificados que el origen de la ética es la religión, que es los que consideraban en este entonces que regían y regulaban la conducta de las personas. Reitero, la ética tomista considera que la ética tiene como objetivo final la felicidad, pero que esta felicidad únicamente la vamos a encontrar con esta reflexión interna y este acercamiento a nuestro Dios. Ustedes saben que al finalizar la Edad Media hubo un cambio de perspectiva, un cambio de pensamiento. El hombre abre sus conocimientos y eso permite la llegada a la Edad Moderna. ¿Y qué pasa con la ética en esta Edad Moderna? La historia de la ética pues toma un giro, deja de estar guiada por Dios y coloca al hombre en el centro de estudio y de la atención de la misma. ¿Ok? Tenemos a uno de los personajes que destacan en este periodo de la Edad Moderna. Tenemos a René Descartes. ¿Qué nos dice este René Descartes? Bueno, subraya a la razón como única fuente del conocimiento, y es así como la ética queda completamente separada de la religión, dando paso a lo que es el individualismo. Este personaje, René Descartes, defiende que cada uno de nosotros tiene la reflexión y la decisión de obedecer las leyes y las costumbres. En esta reflexión interna, defendiendo obviamente el individualismo y que cada uno de nosotros debe siempre tratar de superarse a sí mismo. Y el único control en nuestros actos, en nuestras acciones, en la vida cotidiana, la vamos a obtener mediante la prudencia. Aquí tenemos entonces otra perspectiva y vemos cómo poco a poco el desarrollo de la ética se va acercando más
a la concepción que tenemos en estos momentos. Y así llegamos al siglo XIX. En el siglo XIX podemos identificar la ética marxista. ¿En qué consiste la ética marxista? Consiste en construir una sociedad sin clases en la que no existan pobres y ricos. Para Karl Marx, cada clase social tiene un conjunto de creencias morales específicas y diferentes, y precisamente estas diferencias son las que deben de impulsar al hombre a buscar una sociedad igualitaria y una sociedad justa. En otras palabras, ¿qué significa esto? Significa, según la ética marxista, que debe de haber una transformación moral del mundo para enfocarse en corregir las condiciones injustas e inmorales que acechan a las clases menos favorecidas. Y nos dice que el fin de cada uno de nosotros en esta tierra es vivir de acuerdo con esta tarea histórica. Entonces aquí tenemos otra perspectiva de lo que es la ética con este personaje que tenemos en pantalla que desarrolla la ética marxista. En el siglo XX podemos identificar a este personaje, Max Scheler, que nos habla acerca de la ética, de los valores. Este personaje desarrolló un concepto de la ética en base a los valores. Nos decía que cada uno de nosotros en el desarrollo de sus acciones, de sus actuares, de su hacer y no hacer en la vida cotidiana, va a regir y va a guiar sus actos en base a estos valores. Nos dice que es indispensable distinguir y diferenciar que los valores tienen una característica importante, que es la dualidad. Siempre algo positivo va a tener algo negativo, por ejemplo, lo bueno, lo feo, lo justo, lo injusto, pero que al final de cuentas, cada uno de nosotros debe de aplicar sus valores ¿para qué? Para ser mejor. Cada uno de nosotros siempre debe de aplicarlos precisamente para tener el desarrollo de una bondad personal y de esta manera, dice Max Scheler, que cada uno de nosotros, si aplicamos correctamente nuestros valores, nos vamos a convertir en modelos a seguir. Es decir, la realización de los valores se concretan en estos modelos humanos para guía y seguimiento de todos los demás que nos rodean. Esta es la perspectiva de la ética de los valores de Max Scheler. Ok, entonces hasta estos momentos vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que hemos trabajado en este tiempo. Hemos identificado la programación de las 6 unidades que integran nuestra materia. He reiterado que en estos momentos estamos en la unidad número 1 y que la unidad número 1 abarca 3 temas y en estos momentos estamos desarrollando el tema número 1 con algunos conceptos históricos a manera de introducción y generalidades. Hemos reflexionado acerca de lo que cada uno de ustedes al día de hoy considera lo que es la ética, si se ha reflexionado en la naturaleza de lo bueno y lo malo. Hemos también identificado cuál es el origen etimológico de la palabra democracia. Hemos visto que no existe un registro exacto del momento de la historia en el que empezó a desarrollarse la ética como la conocemos al día de hoy, más sin embargo, hemos identificado históricamente hablando, pues que existen algunos vestigios en el curso y en el desarrollo de la misma historia que dan origen y pauta a lo que es esta ciencia.
tanto en la Edad Antigua, en la Edad Media, moderna y contemporánea. En la Edad Antigua hemos identificado el pensar y las reflexiones de estos personajes, como son Sócrates, Platón y Aristóteles. En la Edad Media hemos identificado que estaba directamente relacionado o influenciado con Dios, y mencionamos a Santo Tomás de Aquino. En la Edad Moderna, a René Descartes. En el siglo XIX a Karl Marx. En el siglo XX a Max Schiller. Agradezco su atención.